Quiero darle la cordial bienvenida a nuestro invitado que lo ha pedido la audiencia desde hace tiempo. Yo les decía, está medio enfermito Pedrito, pero ya está recuperado y apenas se recuperó, dijo, estoy listo para conversar con ustedes en Ecuador. Me ha dado tremenda sorpresa, licenciado de la Cruz, el día de hoy. Y quiero decirle, ¿no? Algo muy especial a la audiencia. Mi formación profesional se la debo a, no docentes, a maestros como el que tenemos el día de hoy. Doctor Moncada. ¿Cómo le va, Buenos Pedrito? días. Bienvenido. Carlita, me va a hacer resbalar unas lágrimas. Yo que creía que ya las tengo agotadas todo de ver esta realidad. Muchas gracias, muy generosos ustedes. Usted, Carlita, la recuerdo con tanta alegría y con tanto respeto y consideración. Vengo a reflexionar, o sea, esa es mi tarea en el planeta. Reflexionar, pensar y si hay la oportunidad de decir, Hablar con de la mayor buena fe, porque yo no tengo ningún cálculo particular, ningún cálculo personal de individualismo, de egoísmo. Pedrito. Yo pienso como ser humano, en un sentido humanista, optimista de que la humanidad puede, con todo el desarrollo científico técnico que posee, vivir en la condición que manifestó Jefferson, el padre, uno de los padres de la independencia norteamericana, que es vilipendiado, Jefferson, por el actual presidente de Estados Unidos. Es todo lo contrario, porque ¿qué planteó Jefferson? Los postulados de la Revolución Francesa, y en lugar de fraternidad dijo el derecho a la felicidad. Y el derecho a la felicidad no está en casa, ejerciéndose. El derecho a la felicidad no es hundir embarcaciones con pescadores, incluidos si fueran transportadores de droga, porque realmente los carteles de la droga no viven pues en las lanchas del Caribe, están en Estados Unidos, en Europa, en Doha, por allá andan, ¿ya? Entonces en ese sentido yo digo, lo que está en vilo, lo que está destruido y que hay que construir, es el derecho a la felicidad, la búsqueda de la realización de la sociedad. El bienestar. Porque se cree que la búsqueda de la felicidad individual es tener harto dinero. Son felices los que tienen harto dinero. Se vuelven adictos. ¿Qué será que cuántos almuerzos comen? Necesitan cuántas meriendas, cuántos desayunos, cuántas casas para vivir. ¿Y cuántos dormitorios puede dormir en una noche? Es decir, es un absurdo absoluto. Y hacíamos una reflexión justamente antes de ingresar al programa, al aire con usted, y decíamos, bueno, el presidente del Ecuador es un hombre oligarca, de familia pudiente, pero entre esas familias, entre ese grupo de minúsculo que es pequeño el Ecuador, existe esa revancha, ¿no? De querer ser, de querer tener más. ¿Cuál es la visión de él? Porque humanista no es. ¿Cuál es la visión de este gobierno, de ese líder líder entre comillas, por supuesto, que aparentemente gobierne? Digo aparentemente porque parece que no gobernara. No le vamos a quitar al trabajo al buen amigo de la casa de La Vega, que ese es Felipe Vega, psiquiatra social. Excelente, un saludo para él. Pero a mí me parece que este es un tema del sistema, un tema sistémico. Es decir, capitalismo salvaje significa practicar una política de la violencia, o lo que Negri habla en el libro Imperio, sí, y no por simplemente copiar, dice la tanatopolítica. Y usted ve que lo que dijo Negri, que escribió ese libro, salió en el año 2000. Ayudándonos en ese libro dábamos clases, no copiando, sino reflexionando. Usted ve la tanatopolítica en casa, la ve en el Caribe.
Pero Imperio dice, el único que le puede parar el carro al capitalismo salvaje y a las élites guerreristas mortales es la multitud. Y entonces yo el sábado, que estoy viendo la televisión internacional, observo que 2.500 ciudades, no sé si son 2.500 o 2.700 ciudades, solo en Estados Unidos, como multitud, se levantan para decir en Estados Unidos, no queremos rey, no king, que se aplica en Argentina, que se puede aplicar aquí en el Ecuador. Claro, king, para los que saben inglés, es rey. Entonces, no rey, no monarca. Y es que Negri también nos dice que las democracias representativas eligen reyes. Y efectivamente, pues, se elige un presidente que actúa como un monarca, con un poder prácticamente omnímodo. Y si a eso le agrega usted, y ustedes, Jaimito también, le agrega el hecho de que tiene todos los poderes y no le importa lo que pase o lo que diga con la Constitución, entonces tienes un rey absoluto, sin ningún contrapeso, sin ninguna medida restrictiva, política, institucional, porque tampoco la tienes desde el punto de vista ético-moral. Entonces, ¿qué vives? Un desbarajuste absoluto. Hace lo que le da la gana. ¿Cuál tiene que ser el alto? La multitud. ¿Quién está representando a la multitud hoy en día en el Ecuador? Especialmente el movimiento indígena. Por eso, en lo personal, nuestro apoyo a la acción rebelde de los indígenas, a quienes se los reprime salvajemente y se les falta el respeto. Cuando vino el primer habitante europeo acá al Ecuador y América a partir de 1492, los ancestros indígenas tenían 30.000 años de presencia. Ayer decía Monedero, el movimiento indígena ha demostrado que la dignidad no se privatiza. Así es. Y es que ahí está el choque de cosmovisiones. El señor presidente de la República, lo respeto porque respeto al ser humano en general, representa una cosmovisión individual. Y esa es su actuación, por lo tanto. Él no se siente presidente de todos los ecuatorianos. Se siente dueño de la hacienda llamada Ecuador. Así la mira. Es su cosmovisión. Por lo tanto, es su negocio. Un símil de la Por lo Clementina. tanto, los 8 millones de ecuatorianos, ¿qué somos? Súbditos. ¿Cómo es posible en su mentalidad que los sectores que él desprecia, que son los sectores populares, y especialmente a quienes él cree son inferiores, indios, negros, cholos, de todo eso tengo con orgullo, cómo es posible que no acepten lo que él decide, si él es el rey? Entonces tiene un gran problema porque se enfrenta a la cosmovisión comunitaria, lo que se dice el común. ¿Qué es el común? La gente, la masa, lo colectivo. ¿Quién dirige las manifestaciones no king en Estados Unidos en las 2.500 ciudades? ¿Algún partido político? No, no son los demócratas. No, es la gente. Es más o menos los chalecos amarillos en Francia. Es más o menos lo del 2014 en Brasil, cuando gastaban o invertían millones de dólares en reconstrucción de estadios y nuevos estadios por el Mundial de Fútbol de Brasil, y se les ocurrió que en cambio la gasolina, el pasaje, perdón, tenía que subir 10 centavos de dólar. Solo 10 centavos. ¿Qué ocurrió? Un hecatombe social. Se levantaron, no los partidos de oposición, no los políticos,
digamos, institucionales que participan en las elecciones. La gente, la masa, los jóvenes, los profesionales. Es lo que vemos en Francia ahora también. En Perú, donde existe un Congreso que nadie lo apoya, o mejor dicho, tiene un 2% de aceptación popular. Imagínense que el 98% de un universo dice, ándate, ya me tienes harto. Entonces ellos cambian de presidente, encarcelan a uno, a otro premian, etcétera, etcétera. Lo importante es mantenerse, ¿no? Entonces, usted tiene en la radiografía mundial el enfrentamiento entre el imperio con la multitud, los monarcas, king o reyes versus la comunidad. Y eso, remontándonos a la historia, ¿qué pasaba cuando un esclavo no quería obedecer a sus reyes, no? Lo mataban. Lo mataban, ¿no? Pero si hay Lo muertos. tenemos. Y lo tenemos actualmente. Y sigue. ¿Y cuál es la respuesta? Por eso es que no quieren dialogar, pues. No es que ellos consideran que todo el mundo tiene que someterse. ¿Ya? Todo el mundo tiene que obedecer. Todo el mundo tiene que adoptar lo que ellos creen que somos. Súbditos. Sometidos. Entonces, pensar distinto te vuelve subversivo. No hay diálogo, hay imposición. ¿Están jodidos? ¿Quién está más jodido? Está jodido el sistema, el gobierno. Porque no deja salidas democráticas, ni siquiera formalmente. Pero frente a aquello, doctor, entonces me da la impresión, usted me corrige, que al final lo único que le queda a un país para liberarse de ese yugo es un estallido social. Yo diría la actuación de la multitud. Eso es democracia participativa. ¿Por qué? Porque lo que nos han impuesto es una democracia representativa que ha fracasado ya. Es fallida. Es fallida. Democracia directa, el pueblo pronunciándose Democracia de cualquier forma. Comunitaria participativa que buscará la forma de organizarse de acuerdo con sus necesidades. Eso está por verse porque nadie puede adivinar el futuro. Pero frente a una democracia representativa cooptada por un monarca que no respeta ni siquiera la Constitución, mi poder en la Constitución, falso. O sea, comienza siendo falsa la frase de la banda presidencial. Deberían de cambiarlo. Claro, mi poder en mi voluntad. Póngale así. Y hasta lo aplaudiría porque diría que estás diciendo la plena. ¿Ya? ¿Cuál Constitución? Si no la respetan. Dice que la quiere cambiar. Hace rato la han puesto de papel higiénico de Carondelet a la Constitución actual. ¿Se imagina usted eliminar hasta en la letra de la Constitución todos los derechos progresivos que contienen los derechos sociales de la naturaleza y de la gente? Abogado, ¿qué pasa? Eso quieren ya, no lo respetan. ¿Qué pasaría si el que gobierna es uno de izquierda y estuviese haciendo lo mismo que hace Novoa? Si es de verdadera izquierda no haría lo mismo. No, ¿qué hubiese pasado? Ya, pues si hubieran coaligado, si hubieran dejado pautar los medios, la iglesia, es decir, de pronto ese gobernante que usted me pinta, supuestamente de izquierda, supongo yo que la izquierda no es un esquema, lo sacaban hace quiere rato. los cambios, pues. No, pues lo cooptaron, pues. Está cooptado a un sistema de élites, capitalistas y salvajes. Lo cooptaron, aquí cooptaron a un gobernante, a un presidente que ganó con un programa de gobierno del bienestar, como en la Europa escandinava. El señor Moreno llegó, es cuestión de bajarse el documento, es público en el Consejo Nacional Electoral, él llegó para llevar a cabo un estado de bienestar. Esa fue la contradicción fundamentalmente con Lasso en ese entonces,
que planteaba lo que él quería plantear. Eso no le vamos a reclamar a Lazo como un banquero. Pero ¿qué ocurrió? Que el señor Moreno dijo, el plan con el que he llegado, odio a todos los que me eligieron y adopto el plan de mi contrario en ese momento. Es decir, se asimiló. ¿Y qué ocurrió con él? Todas las élites lo apoyaron a Moreno, acuérdese. Y dijeron, a ver, hay que cambiar la institucionalidad, hay que desconocer a la Constitución. Muy bien, el 7 veces sí. La mayoría de las fuerzas políticas, por el odio anticorreísta, apoyaron el 7 veces sí. Pusieron a Trujillo en el transitorio, nombraron todo lo que querían y necesitaban nombrar. Empezó la destrucción. Doctor, le hago una pregunta. Sí. Le hago una pregunta desde su experiencia. Ya. ¿Moreno siempre fue traidor o se hizo traidor en el camino? ¿Qué cree usted? ¿Quién será que puede contestar eso? Yo por sus obras lo conoceréis, ¿no? Militó en Alfaro Vive, ¿no? No. O sea, es mentira. No, que yo no soy el secretario histórico que da certificados de quién perteneció, no. Alguna vez dije aquí, Carlos Vera quiso ser. Bueno, eso me consta porque yo estuve en la conversación junto con Arturo Garrí, en la casa, en el departamento de este hombre que estaba perseguido por Febres Cordero. Él creía que lo querían matar. Y entonces fuimos, estaba practicando karate, judo, chévere. Y fuimos, tenía una casa ahí por las Naciones Unidas, porque creo que es esa calle. Y él dijo, necesito militar. Y quedamos, no había Telesur, algo así como Telesur tenía que hacer él. Sí, un proyecto de noticias alternativas, revolucionarias, de los procesos políticos transformadores de América y del mundo, que él tenía que dirigir. Bueno, pasó lo que todos conocemos en la dinámica de la lucha. Mataron a Jarrín, que a propósito, el 26 de octubre es un aniversario más, que vamos a hacer un acto, entonces los estamos invitando también. Ya le paso el link. Es decir, pero de él que quedó en 6 meses, creo que fue un año, establecer presupuestos y planes. Bueno, todavía lo estamos esperando porque así somos de optimistas. Sí, lo estamos esperando. Yo lo respeto mucho. Él fue un ícono. Y no lo negó cuando usted dijo eso hace 4 años. Podría negarlo. Eso es cosa de él. Yo no estoy inventando. Entonces yo toda la vida lo he respetado como persona, porque hay que respetar al ser humano. Cuando le pasó lo que dice Ingenieros en la vejez niveladora, no sé. A veces ocurre que, como los de Pachacuti, que se eligieron 9 y 6 se dejaron comprar, se vendieron. O como un señor legislador, piedra, peña, no sé qué, madera, algo duro así. Urresta también. Igual. Mónica Salazar. Así ocurre. Lo que se llaman camisetazos. Camisetazos con la ética, más que con una camiseta. Porque llegas con un programa, un proyecto, una lucha, una cosmovisión. Y resulta que eres muy avispado. Cuenteaste. Y el tema en el fondo es que soy yoísta, pues. Y desde el punto de vista de una élite. Entonces es lógico que ese tipo de personajes coincidan con la cosmovisión del monarca. Y están con el monarca, porque les conviene personalmente, pero traicionan a la comunidad, traicionan al proceso de desarrollo, de justicia, traicionan a la humanidad. Abogado, ¿qué ha pasado con la dirigencia estudiantil que está callada o no existe? La academia también, por lo menos acá en Guayaquil no sale la academia. En Quito hay días que sí, hay días que no, pero son pequeños chispazos nada más. No vemos esa organización que había antes, de esa lucha social, de esos jóvenes que venían desde los colegios.
Yo recuerdo el Aguirre Abad, acá en Guayaquil, el Vicente, el Alfaro, y algunos otros colegios emblemáticos de la ciudad que salían a protestar y los gobiernos temblaban, pues. Ahora no vemos eso. ¿Qué pasó? Preguntémosle a la izquierda, hablemos la plena. Esto no es responsabilidad de la derecha solamente, la izquierda, los partidos políticos. Preguntémosles, ¿por qué creyeron que había que cooptar al movimiento estudiantil y volverlo partidista? Y usted me recuerda algo que yo lo viví pues en carne propia como dirigente estudiantil y estudiante del colegio José Joaquín de Olmedo, que era la FES en ese tiempo. Y eso que estaba dividida, la dividieron entre los que llamábamos los chinos y la otra en la que yo militaba y que no estaba de acuerdo en la división por los cabezones y los socialistas en ese tiempo. 2 veces, 2 directivas. Y sin embargo había un movimiento. Pero cuando salían a luchar, luchaban todos, pues. O sea, claro. Muchos eran enemigos en política. El tema es que la gente, la multitud, no responde al sectarismo. Pero ocurrió que el sectarismo terminó cooptando el movimiento. Vea, en el 72, 1972, que no era una dictadura sangrienta como la de Rodríguez Lara. La posterior a él sí fue. Tuvo Astra, el caso Calderón, etc. La dictadura del Bombita, que fue asesorada por el Partido Comunista, Pedro Sá, que le redactó el plan de gobierno, eso se sabe. Bombita era de izquierda. Bombita fue un gobernante, un militar de izquierda, progresista, que todavía vive. Hizo un gran gobierno, ¿no? ¿Perdón? Hizo un gran gobierno. Yo creo que sí. Faltó profundizar un proceso de cambios revolucionarios antioligárquicos. Pero me quiero referir al movimiento estudiantil. Las chicas de los colegios religiosos femeninos se manifestaban como parte de la multitud que hasta cierto punto tenía la influencia del mayo del 68. Prohibido prohibir. Un mayo del 68 que es una actividad multitudinaria en Francia, que es una respuesta a todas las represiones de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Es decir, es un despertar de los jóvenes. Y que aquí se expresa como respuesta en la masacre de la casona universitaria del 29 de mayo de 1969, un año después de Francia. En el 72 hay toda una ebullición estudiantil, juvenil. De esa masacre se salvó Coquín Alvarado, Jacques Dufresne, ¿no? Bueno, yo no estuve ahí, pues no. Pero no, supongo que sí, porque sí se salvaron porque yo los viví después, ¿no? Se quedaron en los techos de la casona universitaria. Se quedaron. Sí. Bueno, gente muy valiente, me están nombrando, ambos han trascendido ya, dejaron un legado de ejemplo, ¿no? Tanto Jack como, y más aún, pues Coquín, un hombre solidario a carta cabal, vilipendiado y calumniado como el que más, pero en realidad pues demostró ser siempre un humanista y un solidario. Pensaba en los demás. Y ahí está la obra, Faxo, que debe salir por sus fueros históricos, con todo respeto para todos los directivos. Faxo debe ser un centro de desarrollo de la información alternativa, que de vez en cuando haga su fiestita, está chévere, pero no a cada rato, pues no. No es un salón de eventos. No soy amargado para decir, nunca haga un evento. Vamos. Derecho, donde estudié, debería estar orientando a la ciudadanía en cuanto a las leyes, la Constitución. Ya deberían estar diciendo, es decir, la universidad que usted me preguntó, debería cumplir un rol social. Con facultades emblemáticas que básicamente... Ingeniería, medicina.
Y a la ciudadela universitaria le querían cambiar el nombre, ¿no? O le cambiaron el nombre Salvador Allende. Entiendo que sí. En la época de este señor Pazley, ¿no? Pero no, El representante de las universidades privadas no le cambiaron. fue uno de los que llegó en el gobierno de Moreno como interventor de la Universidad de Guayaquil. Por ejemplo, esa evaluación hay que hacer. Porque la Universidad de Guayaquil tiene un desarrollo muy interesante. A ver, ¿qué pasó? A partir de la clausura del velasquismo a la universidad por 11 meses, ¿qué pasó? Esa evaluación no se ha hecho debidamente. Y esa evaluación lleva a el control que llegó a tener la izquierda de toda la universidad. Entonces pusieron todos los profesores, etcétera, etcétera, y los directivos. Me acuerdo en la época del arquitecto Poli. Fidel Rodríguez me dice que le pregunte al doctor Moncada si conoció a Nelson Gustavo Rodríguez Aguirre. No me suena ahorita, no lo ubico. ¿Quién es? Sería bueno que nos explique quién es. Bueno, hay mucha gente que está conectada y está haciendo comentarios. Está bien. Estamos hablando del tema. Entonces, mire, hablaba de la universidad, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, hubieron dos intervenciones. La una en el gobierno de Correa y la otra en el gobierno de Moreno. Ya pues evalúen. ¿Qué pasó al término de la intervención de Correa? ¿Cuál fue la actitud que tuvieron los opositores a Salcedo? ¿Y cuál fue la actitud que tuvo Salcedo con su lugarteniente Marzo en el rectorado? Es que las cosas hay que hablarlas como es, pues. ¿Cuál es la responsabilidad de cada protagonista y cada actor? Ya. Y entonces allí se puede sacar las conclusiones correctas. ¿Cuál era la actuación cuando se podía elegir los consejos directivos? ¿Cuál fue la actuación de esos rectores que actuaban como monarcas en cada facultad? ¿Y cuál es la respuesta cuando a los decanos los nombra el rector? Si se aplicara el hecho de que tienes que responder a quien te nombra, una vez más diríamos que el sistema de la democracia participativa es el más correcto para beneficio de la sociedad, porque tienes que responder a tus electores, pues. Se responde a los electores en el sistema político que vivimos, ¿no? No. ¿O quiénes lo eligen? Las élites. ¿Quién te pone el candidato? ¿Un banquero? Pero el detalle es que las élites... Puedes luchar contra el narcotráfico, el lavado de dinero que se hace en la banca, si son ellos los que te han elegido. Pero o eres parte de lo mismo. ¿Por qué gobiernan las élites, abogado? Porque tienen toda la capacidad económica para hacerlo, una. La influencia. Tienen las instituciones a las que mangonean y las hacen cumplir solamente a los vilipendiados. Mire usted, existe un código penal, se aplica según quien sea el acusado. Ahí estoy viendo que sobreseyeron a quien objetivamente, de acuerdo con las investigaciones, tenía responsabilidad en la bomba de la Bahía. ¿Qué tiene? Yo no estoy diciendo que él mismo lo haya hecho, ni que lo hizo, no sé, las autoridades. Es decir, ¿cómo podemos confiar en una institucionalidad que se muestra con un doble estándar? Depende del acusado para que actúe la fiscalía, señores. Por supuesto. Ayer estaba viendo yo el noticiero de Ecuavisa. Y me imagino que los otros casi manejan la misma línea editorial. Pero en el tiempo que vi el noticiero, creo que fueron los primeros 15 minutos, le dedicaron al paro más o menos ese tiempo. Pero durante las 3 o 4 notas que presentaron, o 5 notas que presentaron, el objetivo del medio es descalificar a la protesta social.
a los que participan de esta resistencia, a los que están resistiendo por los derechos no solo de ellos, sino de todos. ¿Por qué la prensa no investiga o no saca un reportaje que diga por qué la gente protesta y cuál es el problema que le causa esa subida del precio del diésel a los ecuatorianos? De eso no hablan, de eso no hay reportajes, doctor. Mire, algunas veces lo he dicho ya aquí, son 4 elementos que tenemos que enarbolar como una necesidad no individual sino colectiva. La lucha por la verdad. ¿Quiénes la tienen que hacer? ¿Les interesa la verdad a los medios que usted está nombrando? ¿Les interesa la verdad o qué verdad son las que ellos manejan? ¿A las élites? No, ellos tienen una posverdad, la verdad que les conviene. Y el pueblo vive una verdad distinta, la verdad, la que es. Segundo, la audiencia termina creyendo lo que está diciendo el canal, bueno, es la verdad. Bueno, o sea, la audiencia mucha gente que no contrasta. A algún momento la audiencia tiene que reaccionar, pues no es todo el mundo tampoco, ¿no? Segundo, el conocimiento de la realidad. Usted aquí, por ejemplo, tiene un invitado de lujo en el economista Marco Flores. Por ejemplo, Marco Flores nos dice cuál es la realidad económica. ¿Qué es lo que pasa con el FMI? Sobre las políticas de empleo, etcétera, que no existen o que son calamitosas. Entonces, personajes como Marco Flores, a quien admiro y respeto tanto, un hombre sencillo, que tiene mucho que dar en el Ecuador, nos enseña la realidad. Entonces, si usted une verdad con realidad en una simbiosis dialéctica, ¿ya?, nos debe llevar a entender que debe existir una sinergia de unidad entre todos aquellos que nos consideremos patriotas, revolucionarios, humanistas, de izquierda, progresistas, etcétera, más allá del color de la camiseta que podamos vestir en partidos o movimientos. La unidad. ¿Es necesaria ya la unidad? Es imprescindible. Es imprescindible. Siempre. Y como nos gobiernan quienes se creen reyes y élites, la resistencia. ¿Qué significa el movimiento indígena en este momento, los que están en esa lucha? La resistencia. Hay que resistir a los embates de las élites en el poder con un monarca a la cabeza. No queremos reyes, decían la ciudadanía, la multitud norteamericana el día sábado. No kings. Ya. Sí, Jefferson, aunque tenía esclavos. El derecho a la felicidad, una democracia que es el poder del pueblo, de todos. Decía alguien, del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Lincoln, ¿no? Es decir, miren que tenemos tantos ejemplos de los gringos. Entonces, ¿quiénes fueron los idealistas de la Organización Mundial, tanto de la Sociedad de las Naciones como de las Naciones Unidas? Wilson, de la Sociedad de las Naciones, presidente de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Roosevelt, de las Naciones Unidas. Pero ambos organismos bloqueados. Si usted tiene el derecho de veto por parte de las 5 principales superpotencias del mundo y no corrige eso y se mantiene por 70 años, no tiene ONU, pues. Está en cuanto a jugar un papel no de un gobierno mundial, pero sí de un centro para resolver las controversias de manera pacífica, a través del diálogo y la diplomacia. Por eso es que el señor Netanyahu violenta
la raíz de su existencia desde el punto de vista institucional, porque ellos fueron aprobados como Estado y entregado un territorio formalmente por la ONU, pues. Le entregaron el 55% del territorio, de una manera inconsulta. Ningún país árabe a la sociedad palestina no le consultaron. Ese es el problema. No hay consulta. El señor presidente de la República consultó, por lo menos socializó la idea de cumplir con sus jefes del Fondo Monetario Internacional para subir el precio del diésel, para subir el monto del impuesto al valor agregado, el IVA. No. Es que creen que no tienen nada que consultar. Creen que gobernar es actuar según su voluntad de rey. Están jodidos ellos, más que el pueblo. Los organismos... En el fondo, mire lo que digo. Más que el pueblo. Porque el pueblo tiene una lucha y una resistencia contra la pobreza. Y no es que está chévere que seamos pobres, no. ¿Ya? Están jodidos porque toda esa riqueza que tienen, que no es solamente el dinero, sino el poder, la van a perder. El mundo no se va a detener. El mundo no va a regresar al Imperio Romano, ni a Gengis Khan, ni a las dinastías chinas. El mundo va a avanzar. Y aunque en su naturaleza sigue existiendo una monarquía, vamos a avanzar a las multitudes de las 2.500 ciudades que en Estados Unidos se expresaron el día sábado diciendo no king, y que se expresan en Francia, donde no le aceptan un presupuesto a Trazapueblo, y que se están expresando en Perú, donde dicen ya basta, señores del Parlamento. Cogieron a Castillo, que fue elegido en las urnas, lo encarcelaron, lo defenestraron, pusieron a una traidora a Castillo, ¿cómo hicieron con Moreno? una especie de Moreno, y ahora claro, yo no digo que la metan presa, yo no estoy deseando cárcel para nadie, pero bueno, a ella le dan un trato distinto a Castillo, pero ya se salieron de ella. Castillo está preso. Castillo está preso y seguirá preso. Entonces el pueblo peruano se debe preguntar, ¿y de qué sirve que nosotros vayamos a las urnas y elijamos un presidente si en realidad son los concupiscentes del Congreso Los que nos ponen un presidente. los que ponen y lo sacan? Si no hacen lo que ellos dicen, los joden. Entonces, ¿qué pasa? No funciona la democracia representativa captada por las élites y ejercida por monarcas. Ya no funciona. ¿Se levantará el pueblo ecuatoriano entonces contra El pueblo contra está en estos reyes? proceso de levantamiento como multitud. Esto está pasando más o menos como cuando en la India, en la época de Gandhi, Inglaterra respondió a la multitud con masacres. Niños, mujeres, etc. Y lo llamaron a conversar a Gandhi, asustados, ¿qué va a pasar? Y Gandhi le dijo, dialogar, sí, dialoguemos. ¿Cuándo se van? Y entonces ellos dijeron, ¿cómo? Somos el imperio. Tenemos armas. ¿Cómo que nos vamos a ir? ¿Quién les decía? Un viejito que estaba con un taparrabo. Sé cómo se llamaba. Él les decía que no tenía ejército, nada. No, pues el presidente acá quiere votar a nuestros hermanos. Espérate, la negra. Lo expulsa, dice. ¿Cómo que nos vamos? Sí, ya ustedes han demostrado que no nos pueden gobernar, porque tienen que masacrar. Entonces, ¿qué está demostrando? Es que todo en la historia y entre las sociedades hay una relación dialéctica. ¿Qué está demostrando en Imbabura este señor que dice, no vamos a dialogar, nada? Están demostrando que no pueden gobernarnos. No pueden. No saben cómo hacerlo. Lo único que saben es contar billetes. Entonces yo veo personajes que no los voy a calificar, como el ministro del Interior y el señor gobernador del Guaya. Estos dos caballeros hablan es de la mano dura, del no diálogo. La misma ministra de Gobierno, que tiene otros inicios,
Ahora, pues bueno, Que, no piensa con cabeza propia, es natural. que antes hablaba de un Partido discurso de izquierda. Y ya todo es a la fuerza. Están jodidos. Es decir, no nos pueden seguir gobernando estas élites. Ya se acabó. ¿Van a perder esa consulta, doctor? Yo pienso que deben perderla. Pero aún perdiéndola, ¿qué pasa con la Constitución actual? Que no la podrían cambiar en el texto porque no habría la Asamblea Constituyente que quieren de notables. Ya. Por ahí anda el señor Herrería de ofrecido. Qué pena. Para ser notable. Ex socialdemócrata de la época de Borja, que fue intendente, al que traté algunas veces, porque iba a sacar algún preso por ahí. Y de pronto parece que leyó algo de derecho leyó, y fue juez de la Corte Constitucional, que salvó a Lazo, para que no se trate en el juicio político el tema del narcotráfico de la mafia albanesa. ¿Sí se acuerdan? Por supuesto. Sí. Entonces él dice, sí, ¿por qué el pueblo es el que tiene que ir a la constituyente? No, debemos ir las élites. ¿Qué tipo de élites? Totalmente asimiladas al sistema monárquico. En este caso del señor Noboa circunstancialmente. No sé. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, pienso yo que va a ganar el no. Bueno, por lo menos con mi voto también. Voy a votar no. Tengo el derecho de decirlo. Aunque eso también ya lo quieren hasta reprimir. Quieren sancionar. Sí, no puede decir no. Ah, pero los que dicen sí, no, eso hay que darle un premio, un bono, etcétera. Ya. Y va a respetar, si gana el no, va a seguir actuando de la forma que lo hace el monarca con la Constitución. En estos 2 años lo ha demostrado. La Constitución para él no tiene ninguna vigencia. Por eso incluso linchó a los jueces de la Corte Constitucional. Los sacó en fotos. Están diciéndoles más o menos, a ver, controlo el Consejo de la Judicatura, controlo la Fiscalía, controlo el Consejo Nacional Electoral, controlo todos los poderes, la Asamblea, etcétera. Me falta controlarlos 100% a ustedes. Pero ustedes están rebeldes, es decir, ustedes son terroristas, es decir, ustedes son narcotraficantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí se da cuenta? Es que de todo eso tenemos que darnos cuenta, estimados amigos, para comprender que hay una lucha de una élite reducida que representa menos del 1% de la población, tanto ecuatoriana como mundial, y el resto de la sociedad. Frente al resto de la sociedad. Que hayan unos cuantos comprados y vendidos que resuelven por ahí sus temas económicos para acumular y que no se llevarán ni 2 reales cuando se mueran y todos nos vamos a morir. Eso es otra cosa. Pero la masa, si quiere futuro, educación, salud, vialidad, relaciones internacionales con todo el mundo, no, para eso no te tendrías que meter a la Embajada de México, ¿no? Y ahí nos preguntamos qué pasa con los organismos internacionales, ¿no? Porque también vemos a una comunidad internacional totalmente dormida desde hace mucho tiempo, doctor. Más que eso, discúlpeme, Carlita, usted que sabe, es que está bloqueada. Está bloqueada la ONU, no puede actuar. ¿Qué dijo el señor Rubio el otro día que vino por aquí? La ONU le había dicho no sé qué. A mí qué me importa lo que diga. A mí no me importa lo que diga la ONU. El secretario de Estado de la comunidad que representa en Nueva York, en su territorio, a la ONU, dice que no importa lo que diga la ONU. ¿Sí ve esa soberbia? Es que los monarcas son soberbios.
Y si le dice a Trump usted, oiga, Jefferson dijo tal cosa, ¿qué nos va a contestar? Si repite lo que dice Rubio, va a decir, a mí qué me importa lo que haya dicho o hecho Jefferson o los padres de la independencia. No me importa. ¿Por qué? Porque en su cosmovisión él se cree rey del mundo, king, no solo de Estados Unidos, del planeta. Y queda como un hombre que logra la paz en una Gaza en donde continúan hasta hoy bombardeos y matanzas de palestinos por parte de Israel. Es una falacia. Vemos cómo esa población muere de hambre. Ah, no nos han entregado todos los cuerpos. Claro que deben entregarle los cuerpos. Entonces no pasan los camiones, no comen. Terrible. O sea, es desquiciante. Oiga, dicen las fuerzas del orden, los representantes, justamente estaban el día de ayer en la comisión de la Asamblea, dicen, nosotros no hemos dado la orden para reprimir y por supuesto mucho menos para asesinar. Pero y entonces, ¿cómo Claro, es que se dan estos actos, no? es que claro. Porque son obedientes, las fuerzas del orden, las fuerzas militares son obedientes, doctor. Nos estuvo diciendo, yo sí oí lo que dijo el oficial, no somos deliberantes, somos obedientes. ¿Quién nos dio la orden entonces? El monarca. El monarca, y todos los días lo dicen, hay que reprimir, hay que actuar con mano firme y fuerte. No saben cómo gobernar al país. Si no tienen una población obsecuente, ellos quieren que sean obsecuentes a palo, a bala, a muerte, a persecución, a enjuiciamientos, etc. Muy bien. Eso en dialéctica significa el surgimiento de un contrario. El contrario al king es la multitud. El contrario a la represión es la lucha solidaria, es la unidad, es la resistencia. El contrario a la mentira es la verdad. Esta es una lucha, unidad y lucha de contrarios. Primera ley de la dialéctica. Eso es científico. Toda acción genera reacción. La reacción está dada. Y tiene que sostenerse hasta que no quiere dialogar. Tiene que dialogar. Está obligado a dialogar si quiere gobernar. No quiere dialogar y todo lo quiere imponer. No va a poder gobernar como es debido. Porque hay un desencuentro entre el mundo institucional que controla y el mundo real social de la dinámica sociológica del Ecuador. Hay un desencuentro. ¿Quiere gobernar? Deságnese, pues, de la gestión. Rodéese de gente pensante. Rodéese de pensamiento crítico, acólito al gobierno, lógico, porque tienen que ser ministros, etc. Pero que le hagan ver, pero si lo que tiene es un conjunto de chupamedias, está jodido. Justamente. Usted quiere dirigir una empresa, quiere tener éxito. Contrate a los mejores profesionales que le digan a usted, oye, estás haciendo laca sintético y acrílico en tal cosa. Justamente nos ponen ahí una publicación de Diario El Universo, ¿no? Alto oficial militar reconoce en la Asamblea que el caso de la muerte de Efraín Fuertes no fue uso legítimo de la fuerza, sino violentar, ¿ok? Pero al mismo tiempo él lo manifestaba en sus declaraciones, decía, no hemos dado esa orden para violentar. ¿Quién dio la orden? Sería la pregunta que nos hacemos. El presidente dice, como lo dice, ¿Cuándo ocurrió lo del comunero? Hace 3 semanas. ¿Y qué han hecho en 3 semanas? Díganos, pues transparenten. Hace 3 semanas. ¿A dónde están los autores de eso? No, y dice han sido arrestados, y dice están que en investigación. Dice que están en investigación y que no pueden darle la baja. Así es. Por el debido proceso, debe seguirse el debido proceso. Cumplirse el debido proceso. Sí, tienes que darle el debido proceso, pero ¿dónde los tienes?
¿En qué estado están? Abogado, porque abogado. si ellos están acusados, Eso fue flagrancia. evidentemente, por eso, si es evidente que actuaron y asesinaron, siguen en las represiones, siguen No actuando paran. en imbabura. Ellos, Ya anuncia el presidente. ellos, los individuos que participaron en eso, siguen. Acaba de anunciar el presidente de la República en una entrevista con Miguel Rivadeneira que va a abrir las carreteras entre hoy y mañana. O sea, eso quiere decir que va a haber más represión. Las abren y ¿qué va a pasar con los levantados, con la multitud? Es como que aquí, a ver, ahí está abierta la puerta de esta oficina. Usted la cierra y la vuelve a abrir y la vuelve a cerrar. Y abre y cierra y abre y cierra, ¿no es verdad? Escuchemos lo que ha dicho hace pocos minutos el presidente de la República. Veamos. Dejar y permitir que aquellos que quieran hacer libremente comercio, industria, puedan circular. ¿Qué va a hacer usted? A ver, también el derecho al trabajo. Tenemos imágenes en el cual se ve manifestantes, algunos de ellos hasta extranjeros, manifestantes ponchándole las llantas a gente que anda en bicicleta, en moto, trabajadores, ni siquiera pues los dueños de las empresas, aparte atacando empresas, atacando florícolas, atacando localcitos, locales pequeños, de gente que su vida, su patrimonio es eso. Por eso nosotros estamos tomando ya una decisión más fuerte, vamos a abrir todas las vías entre hoy y mañana. Y tenemos un programa de reactivación económica a las víctimas de estas manifestaciones violentas, de más de 50 millones de dólares para Imbabura, para el norte Pichincha y para el sur de Carchi. ¿Eso de ahí va para quién? Va para el joven que quería ir a trabajar y le dañaron la moto. Eso va para el dueño de la ferretería pequeña en Otavalo que le destruyeron absolutamente todo. Para el pequeño productor de leche que le hicieron botar la leche porque no podía sacar su producto. Para las víctimas, no para los manifestantes violentos que a base de la violencia quieren exigir y afectar el resto del país. Bueno, ahí está el presidente de la República dando a conocer que va a abrir las vías y habla de la violencia que se ha generado, pero tampoco dice el presidente que hay militares infiltrados que salen de las casas y que son custodiados por los mismos militares y otros que están con voladores, que conversan con los militares y no los detienen, seguramente son militares infiltrados. Y otra cosa, este presidente cómo llegó nuevamente a ser reelegido con un discurso que no iba a subir el diésel, que no iba a subir el IVA, que no iba a subir la gasolina y ha hecho todo lo contrario a lo que dijo. Yo creo que podríamos decir que no hay peor violencia que en la mentira, más aún por parte de quien llega a gobernar. Porque se supone que la voluntad popular elige según la propuesta que haga el candidato que termina ganando. Entonces, la credibilidad significa no va a subir el precio de los combustibles, no va a subir el IVA, va a respetar los derechos humanos, etcétera, etcétera. Son 2 años de gobierno que vemos todo lo contrario. Entonces la calentura no está en las sábanas o en los efectos. Va a abrir las carreteras. ¿Y cómo va a ser? ¿Se va a poner de acuerdo con los que están protestando por la mentira ocurrida al elevar el precio del diésel? Porque ese es el detonante. No lo va a hacer. El detonante, no fue el inicio. Hay muchos detonantes, pero ese ya colmó el vaso. Entonces no está gobernando bien. Podrá limpiar, poner todos los 40.000 miembros del ejército, los otros de la policía, y arma un control total de las carreteras. ¿Qué tiempo van a estar ahí? Claro, O sea, y no dialogas. 3 días máximo. ¿Y qué pasa si alguien entonces se irá bombardeando cerros deshabitados, meter preso Cajas chinas. a agentes que los llevan a otras cárceles sin que estén condenados, como los otavaleños, prometer que los va a soltar y después decir que no? seguirá Entonces, reprimiendo. Entonces no vamos para ningún lado. Seguro que no. Tenemos por todavía, ningún lado. tenemos todavía más de esta entrevista. Me gustaría ir analizándola con usted. 2 cortos más.
Lo que nosotros proponemos es una constitución que no se llene de contradicciones, ni tampoco códigos que se contradigan con la constitución, que tengan 180 artículos máximo, dice el presidente de la República. Veamos. Por supuesto que ¿Cuáles son tendré. los lineamientos básicos? Se los contaré el día que ganemos la consulta. El 16 de noviembre tenemos una llamada. Me comprometo. Bueno, la semana después, que ahí empezaremos inclusive con los candidatos a la Asamblea Constituyente, que yo no seré candidato, vendrán acá a explicar cada parte, en el área penal, en el área de atracción de inversiones, en el área de protección a la libertad de expresión. Todos esos puntos, todos esos detalles, se los va a hablar cuando sea la campaña de la Asamblea Constituyente. Ya. Ahora, Además, lo que nosotros proponemos es una constitución que no se llene de contradicciones, ni tampoco códigos que se contradigan con la Constitución, que tengan 180 artículos máximo. máximo. ¿Qué le parece a ese No, estadista? y qué irresponsable, ni siquiera sabe lo que va a tratar en una constituyente. La verdad es que es una declaración, yo respeto a la persona, porque es un ser humano, pero es irrisorio el pensamiento de este señor. Limitado. Y él habla como monarca, pues, entonces, ¿qué quiere una constitución? Señor, aquí somos 18 millones de habitantes. Una constitución de Por 180 favor. artículos en su experiencia. O sea, ya usted está, ya sabe que eso es lo que va a ocurrir. O sea, es volver al futuro. Hable con Steven Spielberg para ver si continúan la saga de Volver al futuro. Se No, pero supone que, para eso está el señor Cuesta. vamos a suponer, yo lo dudo, la duda metódica de Descartes. Gana el sí. Vamos a la Asamblea Constituyente. ¿Usted sabe quiénes van a ganar de asambleístas constituyentes? ¿Qué temas van a discutir? Ellos ya van determinados a qué van a aprobar. Mejor vea, haga una cosa, pues monarca. Aquí están los 180 artículos, no se necesita que haya constituyente. Esta es la Constitución. Dios mío. Por eso digo, es que no está en capacidad de gobernar en democracia. Él está en capacidad de imponer en dictadura y en monarquía. Eso es él. Un monarca, un dictador. Pero por lo menos quisiéramos, si es que llegara a haber un dictador, que tenga luces en el cerebro, que haga funcionar los millones de neuronas, que no se ven, pues. Y las élites piensen bien, pues, en los gobernantes que tienen y que imponen. Hablan de un estadista, de un orador. Y después no quieren que los afectados verdaderamente, el común de la gente, las comunidades, protesten. Claro, y si protestan, mételos presos, dales bala y mata. Y si los matan, no tenemos la responsabilidad. No somos ¿Qué los les culpables. pasa? Hay que decirles lo de Gandhi a los ingleses. Vamos discutiendo las leyes. No, ya no tenemos nada que discutir. Cuando ya el pueblo le diga, ahora le dice, dialoguemos. Y él dice no. Y cuando ya quiera dialogar, el pueblo le va a decir, no, ya no, ándate nomás, ya no debes estar en el gobierno. Más o menos lo que le pasó a Cagdalá. Yo confieso que le di el voto cuando ganó. Cuando a los 6 meses subió todo, gas, gasolina, etcétera, la gente se levantó. Y él dijo, ya la voy a derogar, ya tranquilo. No, ya te tienes que ir, brother. Ahora, veamos esta perla, esta propuesta que le hace al entrevistador. ¿Por qué no invitar y patrocinar, además del movimiento político, a estos personajes que vayan a trabajar sin un signo político, a contribuir a una constitución que requiere el Ecuador, nuestros hijos, nuestros nietos, no una constitución hecha a la medida como fue Montecristi? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo. En la lista de Pichincha son 7, si no me equivoco. La primera va a ser mujer. Lo invito a usted a que sea el segundo candidato de ADN para Pichincha. De esa manera vamos a darle mucho mayor peso a esa Asamblea Constituyente y seguro va a entrar.
Y el resto, más allá de quien ha hecho comunicación más de 40 años, Pero usted está diciendo gente proba, gente que tiene experiencia, gente que ha vivido la misma creación pues de la Constitución pasada. Usted es el perfecto ejemplo. Sería el segundo. O porque tiene que haber alternativa. Mujer, hombre, mujer, hombre. Primero va a ser mujer, el segundo por Pichincha sería usted. No se me ocurre un mejor nombre. ¿Qué le parece? Que la demagogia no tiene límite. Claro, distracción para que no le hagan más preguntas ni le cuestionen No, tampoco. no, los es que bueno, no cuestionen más. Si conocemos, pues. Él es un salamero. Si conocemos la actuación periodística De Miguel Rivadeneira. Yo lo respeto, en todo caso, pero yo no tengo... ¿Aceptará? No tengo ningún Por supuesto que lo va a comentario. aceptar. ¿Aceptará, doctor? No sé si acepte, pues, si la señora madre de este joven aceptó y no quiso ser presidenta porque no le dio la gana de la asamblea. Me hubiese gustado que en esa entrevista hayan preguntas cuestionadoras para que le haya terminado haciendo una propuesta ¿Qué le de pide que sea candidato ¿Qué le pide peras al olmo, asambleísta? pues, Jaimito? Peras al olmo no pida. Por eso dije, es un salamero. Pero yo creo que son... Él es un envenenado anticorreísta. Y por eso tiene orejeras. Este señor disque periodista. Miguel Rivadeneira. Sabemos, pues. Igual que... Cuando yo quiero enterarme de las malolencias que están planteando, cojo este asunto. Y tengo que amarrarme las tripas, discúlpenme que les diga. Felizmente uno ha aprendido a tener una piel gruesa para no envenenarme de las estupideces que dicen algunos. Y entenderlos. No compartirlos, entenderlos. Entonces ahí puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué no viene aquí el presidente? Nunca va a venir. No ¿Por qué no va a Radio Pichincha Universal? ¿Por qué no hace una discusión con su ministro de Economía y Pablo Dávalos? Y a la Un entrevista... debate. Haga usted debates. Le aseguro que a la entrevista donde va, Vea. le llevan las preguntas. Una sugerencia. Se necesita en el Ecuador debates. No hay debate. Hay es polarización. Un debate. ¿Por qué no podemos poner a gente que pueda discutir con altura? Por ejemplo, Pablo Dávalos versus Walter Spurrier. Walter Spurrier es un hombre de derecha, pero es respetuoso de las personas. Ponerlo a Walter Spurrier sentado ahí y acá Pablo Dávalos, Marco Flori, y discutan sobre economía. Le haría bien a la ciudadanía un análisis de eso. Totalmente al país, desde el punto de vista de la cultura política, que entienda que no hay simplemente una polarización, amigos y enemigos, no, hay debate, puntos de vista distintos. Traiga usted aquí a Emanuel, tiene sus añitos, un señor muy respetable, que podría ser considerado de derecha, pero es progresista en sus ideas. Debate significa confrontar sin que tenga que insultar, sin que tenga que desconocer, sin que tenga que invitar a pelear, sin que tenga que proponer matar. Debate. Pero los gobiernos monárquicos no debaten, pues, doctor. Bueno, pero no es algo... Hay gente en la sociedad. Hay que hacer un barrido de personajes y ver que de pronto sí hay. Del grupo del sector de la oposición, ¿qué perfil deberían de tener los posibles candidatos a una constituyente, doctor, en base a su criterio? Yo pienso que tiene que ser gente que le duela el país. De lo que está pasando, como el caso... La constitución que tenemos no debe ser cambiada. Las cosas se pueden reformar. Porque esta es una constitución garantista. Y el pueblo necesita garantías. Aunque los gobiernos oligárquicos y de élite y monárquicos no respeten la institucionalidad. Pedrito, ya en la recta final, me gustaría escuchar su criterio sobre este tema, que Ecuador
en este momento es el tercer país con más hambre entre las naciones de América del Sur, solo por detrás de Bolivia y Trinidad y Tobago, según datos del Índice Global del Hambre. ¿Qué lectura darle a todo lo que estamos viviendo en este momento y la narrativa que tiene el gobierno que dice que vivimos un nuevo Ecuador y que no hay que arriesgar lo ganado? Esa es la realidad, pues. Esa es la realidad que usted la pone y que hay que dar a conocer frente a la mentira de presentar un panorama distinto a la realidad, que es lo que realizan esta gente. Por eso digo, verdad, realidad, unidad y resistencia. Lo vengo diciendo hace tiempo. No es un invento mío. Es la lucha que se está dando, que se expresa. Entonces, presentar esto con ese niñito y ese... Es como que fuera de Gaza, ¿no? Sí. No es de Gaza. Seguramente es de alguna parte de la sierra. ¿Ya? Entonces, Netanyahu, por ejemplo, condena al hambre, un genocidio por hambre también, aparte de todas las bombas que pone y los muertos, a la población palestina de Gaza. Sí. De distintas maneras hacen lo mismo, por su naturaleza, atrasapueblo. Esta es una lucha mundial, lucha por la verdad, conocimiento de la realidad, unidad de todas las fuerzas políticas, sociales, académicas, etcétera, y resistencia como la de los indios ahorita. La dignidad del pueblo. Que te lleva, y que es producto de la dignidad. No todo el mundo se vende. En 30 segundos, ¿qué lectura darle a la postura de Gustavo Petro, el presidente colombiano, cuando Trump le dice que es el jefe del narcotráfico sin ningún argumento, sin ninguna prueba, pero él le responde de manera inmediata? Petro ha alcanzado ya una talla mundial como un referente de lucha. Anoche estuve escuchando cómo todo ese proceso, porque lo acusan de narcotraficante, y le demuestra que los narcotraficantes están al lado de él, de Trump. O está mal informado, o lo tienen de pendejo a Trump, o es parte del cuento. Entonces, Petro es, por ser presidente de Colombia, tienen la CELAC. No les conviene a los imperialistas existencias como la de la CELAC. Petro es un referente. Yo invito a que lo escuchemos y reflexionemos. No es que vamos a aprender de memoria lo que diga. Petro es un hombre digno. Y dijo, me tienen condenado a muerte. Eso ocurre, pues, por parte de las élites monárquicas. Condenan a muerte a todos aquellos que consideran es una amenaza o son una amenaza a su poder omnímodo de élite. Abogado Moncada, queremos agradecerle por el tiempo en este análisis que hemos tenido. Ojalá se pueda repetir de aquí a unos 15 días. Usted es el jefe. Depende de su agenda también. A mi agenda yo soy jubilado. Y una vez alguien me preguntó, ¿usted qué es jubilado? ¿Qué es? Un vago feliz. La felicidad. Claro, porque antes yo tenía que dar clases, por ejemplo, en propedéutico, algunos años, y la clase comenzaba a las 7, y yo tengo el virus del cumplimiento y de la disciplina. Si usted dice que es a las 7, yo no puedo llegar 7 y 1 minuto, tengo que llegar antes. Y como hay una cultura de llegar a cualquier hora, ahí estábamos en la bronca con los estudiantes, que a la final tenían que cumplir. Así es. Gracias, abogado Pedro Moncada. Muchas gracias, Carlita. Doctor, maestro, gracias. Cada día más bella, no crea que le estoy tirando los perros, ya usted sabe. Usted es mi pana, yo la respeto tanto. Gracias por permitirnos conversar con usted.
A esta hora de la mañana saludamos con la doctora Caroline Ávila. Ella es experta en comunicación política. Con ella vamos a analizar la narrativa del gobierno durante las protestas. ¿Cómo está, Caroline? Gracias por aceptar conversar con nosotros en este día viernes. Bienvenida. Pues qué gusto, muchas gracias, Jaime, por la invitación, un placer como siempre. Un saludo muy cariñoso a todos ustedes desde la preciosa Cuenca, a las órdenes. ¿Cómo está Cuenca? Un poquito fría el día de hoy, pero el calorcito siempre está en la gente, en el corazón, en el Montepillo y en las guaguas de pan, que creo que ya comienzan a circular a partir de esta semana. Felices, el 3 de noviembre es un aniversario más de la independencia y te cuento que la presea más importante, la presea Municipalidad de Cuenca, se está dando al Quinto Río, así lo dice el Consejo Cantonal. Es toda esta hermosa manifestación cívica ciudadana que fue evidente, ¿no es cierto?, en protección del agua el 16 de septiembre pasado, y la van a recibir las señoras guardianas del Quimsacocha, así se llaman las habitantes de esos territorios que fueron las primeras en poner las alertas, incluso desde el 2009-2011, cuando ya comenzaron las primeras exploraciones sospechosas en sus espacios de influencia, diremos, porque para ellas es tan grave como para Cuenca, ¿no es cierto?, el peligro que el agua corría, que es su subsistencia en el fondo. Así que ellas, las guardianas del Quimsacocha, van a ser las mujeres que reciban este reconocimiento a nombre de la municipalidad. Todo Azuay rechazó esa concesión que había entregado el gobierno, ¿no? Hay que decirlo, fue una manifestación, la del 16 de septiembre, no antes vista. Hemos visto manifestaciones así de importantes cuando es el Pase del Niño, el 24 de diciembre, pero porque es una tradición cultural, religiosa. Pero una manifestación pública, política de ese nivel, realmente llamó poderosamente la atención. Jaime, era de lo que más se hablaba, estaban absolutamente toda la ciudad involucrada en esa preocupación, una preocupación que además ha sido generalizada, no solamente es de ahora en particular, ha sido una constante en Cuenca, pero que obviamente salta con las alertas una vez que el Ministerio del Medio Ambiente en ese entonces entrega ya la concesión, diremos, el permiso de explotación a partir de tener la licencia ambiental, una licencia ambiental que a todas luces se veía, y los expertos lo han dicho, de diferentes espacios, tanto locales como internacionales, que no estuvo apegada a la normativa. Y esa es la razón por la cual saltan las preocupaciones, porque ya etapa permanentemente, y los académicos consultados también ya habían puesto años atrás o meses atrás alertas consecutivas sobre el riesgo de hacer explotación en metales pesados en una zona en donde hay tanta recarga hídrica y tan importante para no solamente Cuenca, ojo, 11 comunidades adicionales a la ciudad se benefician de toda la agüita que se recoge en el Quimsacocha, de tal forma que era una alerta generalizada, por supuesto. Y la gente de Azuay, ¿cómo? Ya la última pregunta sobre este tema. La gente de Azuay, ¿cómo tomó esa amenaza que hizo el presidente de la República cuando endilgó todo lo que se viene al alcalde de Cuenca y al prefecto de Azuay? ¿Cómo tomó la gente? ¿Respaldó a las autoridades? La respuesta se vivió ese 16 de septiembre, porque esa declaración del presidente fue una visita a Cuenca en una radio cuencana unos 5 días antes de la manifestación del 16. Y cuando vimos la cantidad de gente que salió, era un reflejo claro que la credibilidad en la voz presidencial en el Azuay se había resquebrajado, y no solo en el Azuay, cuando ya vemos indicadores muy parecidos en donde la pérdida de confianza está descendiendo al 30%, unos niveles que no se habían visto en la administración del actual gobierno, de manera que su voz, su palabra entra en dudas, ¿no? Entra en dudas, y el Azuay y Cuenca en particular es la evidencia tangible de eso. Correcto. Vamos con lo que justamente habíamos puesto en la promoción de esta entrevista, doctora Caroline Ávila. ¿Qué lectura darle a todo lo que ocurrió durante los 31 días de protesta, la narrativa que impuso el gobierno? El gobierno siempre salió a descalificar a los indígenas, a los que estaban en medio del paro. Dijo que eran terroristas.
Bueno, esta vez no le dijeron tanto que eran narcos, pero indirectamente también los iba descalificando por ese lado. ¿Cómo analizar toda esta narrativa y que de alguna manera tomó fuerza porque los grandes medios de comunicación le siguieron el juego al gobierno? Bueno, la ciudadanía acostumbra a utilizar los recursos y atajos mentales más sencillos y no siempre por eso está mal, está bien. Esa es la forma como operamos y cómo andamos por la vida. Y siempre uno pregunta es, ¿y quién gana y quién pierde? ¿No? Esa es la primera pregunta que nos hacemos todos. La respuesta a esa pregunta de quién gana y quién pierde es que todos hemos perdido. No hay una sola persona que puede decir, a mí me fue bien. Ahora, en este contexto de pérdida generalizada, uno sí puede identificar diferentes grados, diremos, de afección, ¿no? Y no podemos iniciar un análisis de los 31 días de paro sin condolernos con las familias de Efraín, de José, de Rosita, que en ellos está el dolor más profundo de la pérdida, ¿no? Porque han perdido a sus seres queridos y probablemente sin recoger nada a cambio, no solamente puesto en sacrificio la vida de sus seres amados. Se ha perdido un hijo, se ha perdido un padre, se ha perdido una abuela, y creo que eso ya, solo una muerte ya es demasiado, no se diga 3, ¿no? Eso en la primera evaluación de estos hechos. Luego, creo que también hay una pérdida que hay que reconocer y que me parece que a la interna la CONAIE la tiene que estar haciendo su evaluación, recogiendo las lecciones, y es que colocarse en un primer instante, recientemente, diremos, posesionado como líder, como dirigente de la CONAIE, Marlon Vargas tuvo como una prueba de fuego, es decir, la capacidad que tenía él de movilizar a la gente y que al parecer la evidencia, al menos después de estos 31 días, es que no fue así, ¿no? Que existen estructuras que no están alineadas a las directrices de la CONAIE. Ya se había visto este tipo de rupturas, por ejemplo, con la CONAIE, con Pachacutic, en la misma votación, tanto de abril como la de febrero de este año, ¿no? Las autoridades decían una cosa, las bases hacían otra cosa. Ya se notaba que el movimiento de la CONAIE, la organización de la CONAIE no es tan hegemónica. Se sabe que no es hegemónica. Se sabe que tienen que llegar a consensos, que tienen que tener asambleas, que hay procesos que requieren ser respetados. Y evidentemente ahora, bajo esta idea de que dejamos las decisiones a los pueblos y territorios, pues el resultado es que sí, se alargan más porque el proceso no está concentrado en una sola ciudad como anteriormente sucedía. Sin embargo, tampoco es un resultado que sea fructífero para las demandas que la CONAIE tiene o que intentó posicionar. Además que los errores de discurso, de narrativa, diremos así, intentando posicionar un mensaje de parte de la CONAIE y de Vargas en específico, fueron muy lamentables y por supuesto resquebrajaron los posibles apoyos que puedan tener. La gente no es que apoyaba tanto a la CONAIE como el dolor de los pueblos y nacionalidades que estaban allí representados, y porque hoy en día este paro, a diferencia de otros, todos lo vimos por TikTok, y al verlos todos por TikTok, lo que hicimos es ver desde el corazón lo que estaba pasando. Poníamos a ciertas horas el live en TikTok y estábamos viendo cómo estaban los comuneros reunidos, poniendo un palo, conversando. Es decir, la tecnología nos permitió mostrar mucho más rápido que cualquier medio de comunicación. Los periodistas ciudadanos, los periodistas que están apegados a un contenido de derechos, estaban allí en donde los estaban gaseando, sufriendo con la gente, comiendo de la olla popular, en fin, todo eso fuimos capaces de ver nosotros, y luego que veíamos eso, veíamos a un líder diciendo vamos a tomar Quito, veíamos a un líder diciendo suban el sueldo básico si quieren subir el diésel, expresiones que podrían ser metafóricas o simbólicas, pero que son un desacierto en ese preciso momento. Lo único que hacen es perder perspectiva de lo que el paro estaba tratando de recuperar. Y finalmente me parece que en un tercer gran perdedor está en las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas, la policía. ¿Por qué, Jaime? Porque a propósito de las imágenes que nos llegaban a los ciudadanos cuando veíamos qué era lo que estaba pasando con el paro,
buena parte de ellas es que un grupo que tiene poder, que tiene recursos, que tiene las armas, estaba agrediendo al pueblo, a las abuelas, a los comuneros, que no están con el nivel de recursos, armas y fuerza que sí tienen los militares, que sí tiene la policía. Las imágenes de cómo agreden al cuerpo de Efraín Fuertes y a las personas que estaban junto a él no se nos van a olvidar de la retina, y por eso Fuerzas Armadas y la policía van a tener que hacer una inversión enorme en tratar de curar de alguna manera su imagen, que queda muy lastimada después de estos 31 días de inmersión. Ahora, podemos seguir hablando de cómo, por ejemplo, queda el presidente, y el presidente queda muy golpeado. Algunos dicen que queda herido incluso, porque ha perdido la aprobación, sobre todo de un lugar que ha sido su bastión, Quito. Quito cada vez se manifiesta mucho más molesto con la forma como Daniel Noboa ha manejado esta circunstancia. Y no es que no tenga que manejar un presidente la crítica, o que no tenga que de cuando en cuando recibir este tipo de manifestaciones de la sociedad. El punto es cómo lo haces, y nunca jamás vimos un gobierno que haya sido tan poco tolerante al diálogo, tan poco cuidadoso en atender los puentes que eran absolutamente necesarios, o de plantearlo sin ningún conocimiento de la antropología y de la sociología que exige, por ejemplo, el tener una disputa con la CONAIE. No puedes decir contigo sí, contigo no. Por muy presidente que seas, necesitas tender los puentes y ser y parecer, Jaime. Es decir, por un lado estás diciendo una cosa, pero por el otro lado le sigues diciendo terroristas, influenciados por el tren de Aragua, etcétera. Y ahí nomás te das cuenta, y la gente obviamente no le da el crédito, y por eso el gobierno no puede tampoco enarbolar la bandera de la victoria, porque esta no es su victoria, es el resultado del cansancio, más no de la gestión del gobierno. Lamentablemente estamos hablando de 3 vidas, de más de 300 heridos, un grupo importante de detenidos que todavía incluso no recuperan su libertad, y sin contar los millones de dólares de pérdidas económicas que implica, por supuesto, una situación como la que han vivido las provincias del Carchi, de Imbabura, parte de Pichincha, por supuesto Loja, Saraguro y etcétera, ¿no? En cuanto a la narrativa, ¿cuál fue la narrativa que impusieron ellos? ¿Qué buscaron dentro de esas protestas, desde el gobierno, por cierto? Fue un error plantear esa vinculación del terrorismo con la CONAIE y la minería ilegal tan pronto, ¿no? Porque pudo haber controlado, apagado las mechas antes de que se enciendan, y teniendo un cuidado del discurso. El momento en que Daniel Noboa hace esa referencia sobre que son un grupo de terroristas, lo que hizo fue molestar más a ese sector en particular, que era el que estaba de alguna forma movilizado, ¿no es cierto? Pudo haber de alguna manera establecido los puentes, los diálogos, las conversaciones, y a la par destruir la minería ilegal en Buenos Aires. Y en ese contexto hubiese salido victorioso, pero no fue así. Creo que ahí se equivocó el gobierno en mostrar esa mano dura, haciéndole caso a los marqueteros, sin duda, pero olvidándose de que gestionar el gobierno implica también gestionar el consenso, buscar aliados, buscar elementos con los cuales sentarse en una mesa y conversar. Y casi no aparecer durante las protestas. Él había días o semanas que poco aparecía, ¿no? Esa era la estrategia para no quemarse. Es una estrategia permanente, claro, porque no se queman. Ahorita quien está quemada es Carolina Jaramillo, ¿no? Quien está quemado es el mismo ministro de Seguridad, Lofredo, ¿no? Pero ya de alguna forma el presidente pone sus fusibles, ¿no? Para que hagan su trabajo. Para que ellos se quemen. Al más puro estilo del gasfitero, de la herramienta, ¿no es cierto? Y protegerlo a él, porque al final del día, claro, su credibilidad quedó muy, muy lastimada, y porque decía él que no iba a tocar el precio del diésel, y mira lo que sucedió, al punto que, claro, en este minuto ellos están muy preocupados, necesitan cambiar la conversación, dar la vuelta a la página, porque ya el 16 de noviembre viene la consulta popular. Cuando llegue un acuerdo con un sector de la dirigencia de Ibarra, me parece, donde hacen un cese a las protestas,
entre varios dirigentes y el gobierno. Resulta que eso fue desconocido el mismo día por las otras organizaciones porque no habían consultado. Él trató de dividirlos, pero yo creo que se fortalecieron más vale en esos días. ¿Cuál fue el propósito? Después el ministro del Interior dijo que no han sido de palabras, que no le han cumplido y que por aquí, que de ahora en adelante no respondemos lo que vaya a pasar. O sea, un poco amenazando a la gente que estaba en las calles. Cuando dice el ministro que no son de palabras, en realidad, ¿quién no es de palabra aquí? ¿Quién no cumplió la palabra cuando estaba en campaña, Caroline? Y creo que eso es justamente lo que la gente responde cuando le preguntan en las encuestas si le cree o no al presidente, ¿no? Encuestas, incluso las más conservadoras, diremos así, hablan de una pérdida de hasta 20 puntos en la credibilidad, llegando al 30%. Ahora ha ido subiendo un poco, o al menos se ha establecido, o sea, se ha estabilizado, ¿verdad? Pero si puedes recibir aprobación, pero si no te creen, es mucho más difícil para cualquier comunicador establecer cualquier campaña en ese sentido, porque puedes decir misa, dicen los jóvenes, pero no te creo igual. Y ese es el gran valor que ha terminado desperdiciando el gobierno, porque no era ese el escenario y ahora tiene ese nuevo escenario. Un nuevo escenario porque además abre una conversación distinta, decía yo con un colega periodista que le escuchaba muy atentamente, y es que hay votantes de Noboa que esta vez están muy molestos con él porque ha demostrado actitudes autoritarias que no necesariamente eran las que les movilizaban a este grupo de votantes. Esa era una conversación que anteriormente no se tenía. La única conversación que existía era que la testosterona de mi presi valía la pena. Estoy refiriéndome a abril del año pasado, ¿verdad? Cuando ingresa a la embajada mexicana. Y por supuesto siempre está la otra que está completamente en oposición de ese tipo de actitudes, obviamente. Pero esta vez tenemos una tercera conversación que surge a partir precisamente de la pérdida de confianza, de la pérdida de aprobación de quienes le han dado el voto y que no están de acuerdo. Cuenca, por ejemplo, es la vívida demostración de esa tercera conversación. Es una ciudad que desde hace 4 elecciones atrás está dejando de darle el voto a la izquierda o al correísmo más que a la izquierda y apoyando un poco más, y sobre todo a nivel nacional o presidencial, posturas de centro o de derecha. ¿Y qué es lo que pasó el 16 de septiembre? Incluso en contra de las posturas correístas o anticorreístas, que son las que normalmente alimentan la conversación en la ciudad, esta vez fue una situación de unión completa y de acuerdo interesantísimo, porque no están de acuerdo con la manera en la que el presidente está actuando, en la que sus ministros están actuando. Esta vez no, presidente, es muy probable que sea fuerte este 16 de noviembre en ciudades como Cuenca, entiendo que Quito también está muy molesto, y esto estamos hablando de que son ciudades que eran la base de votantes que contaba Daniel Noboa en sus elecciones anteriores. En Cuenca, si hay, bueno, ahora en la consulta, tal vez la gente va a votar en contra de esa consulta que el presidente promociona el sí. Como acabé de decir, ¿no? O sea, precisamente lo que pasa con la ciudad es que existe una molestia por la forma como el presidente ha actuado. Habrá que ver, todavía faltan 2 semanas, Jaime, yo no me atrevería a sancionar, pero sí se puede uno prever por la conversación que tiene la ciudad, que al menos no hay una certeza si el presidente va o no a cambiar lo dicho. Entonces, creo que es muy probable que opere una idea de sancionar definitivamente para que por si acaso se le ocurre cambiar de idea, recuerde que la ciudad tiene otra postura respecto de lo que el presidente está solicitando. Los medios de comunicación durante el paro tomaron partido, Caroline. Bueno, siempre hay de esos y hoy el sistema medial no es distinto a lo que hemos visto en otras oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Quizás no se trata de medios públicos versus medios privados. Hoy se trata de simplemente intervenir en la conversación digital a partir de plataformas con contenido que podría ser noticioso. Es muy interesante tener que diferenciar
de un medio de comunicación que hace un ejercicio libre del periodismo, que hace un cuidado de reflejar el análisis, la opinión, que esté procurando desde su base social rendir un espacio de información a la comunidad. Eso hoy en día hay que diferenciarlo, Jaime, de otras plataformas que lo único que están haciendo es recibiendo fondos y a partir de esos fondos hablando, actuando, creando productos. Lo mismo que hiciera cualquier oficina de marketing político, comunicación política de una empresa. ¿Me explico? Entonces, no llames medio de comunicación a aquello que es una clara contratación comercial, diremos así. Y eso es básicamente lo que estamos viviendo en el Ecuador. Existen plataformas que tienen fuerte capacidad de ser virales y que están cubriendo desde lo que les están pidiendo que cubran. Y ellos son los que tienen acceso a los helicópteros, ellos son los que tuvieron ciertos encuadres y que la gente no es tonta, Jaime, la gente se da cuenta. Por eso el ingreso a las plataformas, la mirada vía TikTok, vía YouTube, en otros espacios con tal de tener información que a todas luces muestre una perspectiva distinta a la que, diremos, el gobierno quería presentar. Creo que eso fue muy evidente. Estas plataformas o estos medios terminan vendiendo la verdad. Por supuesto, no hay mejor forma de decirlo. Hemos visto cómo descalificaron a la dirigencia indígena, a las personas que estaban en las protestas, y no solo las plataformas, sino los canales nacionales. Todos los reportajes, casi la mayoría de los reportajes, tenían una intención, ¿no? Tenían una carga de ir hacia la descalificación a los que salían a protestar y hacer ver que quien perdía era el país en lo económico, pero jamás hicieron un reportaje en qué le afecta a la ciudadanía, al pueblo, ese aumento del precio del diésel. No hicieron un reportaje que se base en eso, ¿no? Ir a un hogar, antes cuánto gastaba, ahora cuánto gasta. Eso no ocurrió, Caroline. Es un muy buen tema de tesis, Jaime. Y ahí yo me atrevo a hipotetizar que sí existe un encuadre mayoritario hacia las pérdidas del paro y minoritario hacia las pérdidas por la subida del diésel, ¿no? En eso creo que podría, incluso, ya que es una hipótesis, buscar la manera de comprobarlo, y eso los estudiantes que nos están viendo de las carreras de comunicación en el país lo hacen a partir de sus investigaciones de fin de carrera fácilmente, ¿no? Es tomar todas las notas que, por ejemplo, sacó Ecoavisa, sacó Teleamazonas, se publicaron en El Universo, en Expreso, y comenzar a identificar el encuadre que hay detrás de eso. Y claro, es verdad, cuando uno veía esas notas, muchas de ellas estaban muy en la línea de mostrarte, diremos, la pérdida, la parte financiera, la parte económica, que no es que no sea noticia, ojo, no es que te está falseando la verdad. Lo que está pasando es que te pone esa noticia en el primer bloque y en el segundo bloque probablemente te pueden colocar algo más asociado sobre las motivaciones del paro, que era, por ejemplo, la subida del diésel. Pero eso es interesante, que hay que trabajar desde una perspectiva académica y estadística, ¿no? Yo, por ejemplo, no me atrevería a decir jamás, ¿no? Salvo las plataformas, que en eso no soy capaz siquiera de llamarles medios de comunicación, que están pagadas, contratadas, financiadas para tener ese fin. Los medios de comunicación, como ha pasado en otros paros, han tenido por lo general posturas que se hacen evidentes en los titulares y en la forma como se hacen las coberturas noticiosas. Ahora, la ventaja es que la sociedad hoy en día no está condenada, diremos así, a revisar solo lo que está saliendo en ciertos medios. El acceso que tiene a la información publicada en los soportes digitales le permite tener más detalles, incluso más dispersos, más diversos, en términos de encuadres mediáticos. Hay estudios de la conversación digital han manifestado que durante el mes de septiembre el 62% del contenido
posteado, compartido en las redes sociales, ha estado en contra del paro, pero ¿en el qué sentido en contra? Negativo hacia el paro, pero no porque estaba en contra de los manifestantes, sino negativos hacia el gobierno, a la forma como el gobierno manejó el paro, a la forma como el gobierno trató a los manifestantes, a la forma como el gobierno retrató a los dirigentes, no solo el gobierno, sino Fuerzas Armadas, la violencia, etcétera. Todos esos elementos que perjudican al gobierno le dieron la negatividad a la conversación sobre el paro. Y eso es evidente cuando en lo digital tú ves eso y luego también ves en las encuestas de carne y hueso, como saben decir, a más del 50%, 56% si no me equivoco, de la población exigiéndole al presidente Noboa dialogar, ¿no? Dialogar. Y eso es precisamente porque hay una conversación digital que parece no necesariamente resonar con los titulares que tú acabaste de mencionar. ¿Cuánto daño le hacen estos medios que tienen ese sesgo en cuanto al manejo, al tratamiento de la información? ¿Cuánto daño le hacen a la sociedad? En un estudio que hicimos acá en la ciudad sobre los contenidos tipo memes, ¿no? O contenidos que podrían generarse mayor circulación, sobre todo en procesos electorales, sabíamos y tenemos los porcentajes de eso, que la gente no necesariamente les cree, me refiero al contenido de memes, pero sí hay un aporte que es súper interesante y es que generan la duda, ¿no? Pueden generar la idea de que esto parece falso, pero como el río suena, piedras puede estar trayendo. Y la duda es a veces más que suficiente, ¿no? Otra de las estrategias que el gobierno ha tenido es de alguna manera operar como un ecualizador, es decir, subirle el volumen a estas plataformas que tienen el contenido pagado y bajarle el volumen a las plataformas digitales que comenzaban a crecer con el contenido crítico. Hemos visto que, por ejemplo, pagan, financian, compran literalmente y luego les comienzan a bajar el volumen y ya les dejan esas plataformas de ser críticas, de contestarle al poder, de hacer un periodismo crítico que era el que anteriormente tenían. Y claro, yo sé, pierden audiencia, pero no le importa al financista perder la audiencia. De hecho, eso es precisamente lo que busca, ¿no? Qué difícil, qué terrible. La comunicación debe ser pública. Bueno, ahí hay una discusión que no la vamos a agotar en los próximos minutos que nos quedan de entrevista, obviamente, pero creo que sí hay muy buenos ejemplos de una comunicación independiente y esa independencia por lo general suele darse cuando el aspecto económico no incide en las salas de redacción. Entonces, se oye de la educación pública en términos, como te acabo de explicar, no obedece al gobernante de turno, obedece a la audiencia. Un ejemplo de eso es la BBC, ¿no? Por supuesto, las directivas, las directrices, las autoridades de la BBC, de alguna manera están configuradas a partir de cómo se configura también el Congreso y el Senado, ¿no es cierto? Pero no es una decisión gubernamental, sino es recoger los fondos que toda la ciudadanía aporta para poder financiar este servicio público, como le llaman a este sistema. En el Ecuador se intentó algo así, Jaime, pero la idea fue buena, la ejecución fue pésima, ¿no? Porque nunca pudo tener el medio público la independencia que debía tener en función de quién le estaba pagando. Ahora, esto, por ejemplo, para las páginas noticiosas, los titulares, pero cuando veíamos el contenido cultural, el contenido deportivo, el contenido artístico, maravilloso, porque había fondos públicos para insertarse en un contenido que por lo general no es comercial. Me acuerdo en esos años, lo mejor que tenía Diario El Telégrafo era su sección cultural. Lo mejor que salía en Ecuador TV era la sección cultural de apoyo a los artistas, educativo, por ejemplo, un contenido educativo muy valioso. Pero por supuesto, tienes fondos públicos para poder justamente financiar un contenido que desde la comunicación requiere la sociedad y que no es comercial. Pero ¿a costa de qué? De tener control de la sala de redacción, y eso es muy doloroso. Caroline, tengo dos preguntas más. ¿Qué lectura le das a la decisión de Carolina Jaramillo
de no dejar entrar al colega Enrique Alcíbar a los conversatorios de los días lunes. ¿Tú crees que esa decisión fue errada de parte del gobierno? Bueno, me alegra que lo mencionas al final, que dices de parte del gobierno, porque Carolina Jaramillo dice que esa no ha sido su postura, que era la casa militar, que eran otros códigos de conducta que acostumbran a tenerse entre la sala de prensa, entre los periodistas que cubren Carondelet. Sin embargo, sí queda bien claro que es una postura gubernamental y a veces nos olvidamos de que Carolina Jaramillo no es más que una empleada del gobierno. Y lo que está haciendo es acatando, lamentablemente digo, porque yo pensé que... También se está quemando. Los periodistas, la gente que hace periodismo, ya sea tanto en el recurso gráfico, visual, radial, como también quienes hacemos comunicación desde lo gubernamental, institucional, estratégico, nos debemos a una consigna de vocación que es sagrada, un principio que es sobre la verdad ante todo. Y cuando, por ejemplo, Ecuavisa saca la cantidad de desaciertos, de inexactitudes que tuvo el discurso de Carolina Jaramillo a lo largo de las ruedas de prensa que dio los diversos lunes, pues es doloroso, ¿no es cierto? Doloroso pensar que no se está haciendo bien un trabajo en términos de lo que se espera, que es ser un puente, Jaime, la vocería, ¿no es cierto? Ser un puente entre las políticas públicas ejecutadas y lo que la población conoce. Y ese puente se hace a través de los medios de comunicación. Por eso se intenta, si no imponer, al menos orientar, ser útil en ese sentido. Yo sé que ningún periodista va a titular su nota periodística sobre lo que le diga la vocera de gobierno. Eso es verdad, que no estás haciendo periodismo, pero al menos tienes los insumos suficientes como para poder trabajar ese contenido. Entonces, Galo Arellano ya se quejó, la gente de los medios más tradicionales pusieron sus voces de alertas y luego estuvo el caso de Enrique Alcíbar. Es decir, había una política que ya era reiterada de exclusión al contenido periodístico que era crítico. Y eso es lamentable en este gobierno y en los anteriores. La última, el manejo de la comunicación cuando se dio el bombazo acá en Guayaquil, en los exteriores del Mall del Sol, y saltó a la luz el Porsche que llegó justamente el pasado mes de junio, cuando se dio el bombazo en la bahía. Detienen a Iván B. en el sector de la isla Trinitaria y después de 10 minutos llegó un Porsche de la Corporación Novoa o de Molinera a ese sitio. Aquí hay contradicciones, Caroline. ¿Cómo leer toda la postura que tomó el gobierno, que incluso sospechamos que la suspensión del conversatorio del día lunes fue producto de este tema, porque tal vez no quisieron dar la cara? En efecto, ¿no? El hecho de que me parece que la primera persona que lo pone en la palestra fue el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, justo el momento que se da esta siguiente explosión, ¿no? Porque es mucho más fácil atar una suerte de cadena, ¿no es cierto?, de consecuencias. Y creo que si no lo hubiese dicho el alcalde, nunca nos hubiésemos enterado ni que existe, bueno, para uno que es pobre, pues a duras penas tiene su carrito normal nomás, pues no sé, esa marca de carros casi que ni siquiera en el interés ni por catálogo, decía un compañero. Pero básicamente no sabemos si es que ciertas personas lo ponen a la luz. Ahí hay una gran falla periodística, hay que decirlo. El periodismo tiene que hacer investigación siempre, ¿no? Era más fácil para el medio digital, cualquiera que sea, comenzar a tratar por partes, porque lo que hacen los medios digitales es, como tienen una gran cosa que es todo el tiempo del mundo, pueden sacar todas las secciones que quieran en la mañana, en la tarde y en la noche, construyen la noticia por secciones, ¿ya? Mientras que los medios tradicionales no tienen ese beneficio.
tienen que armar paquetes más grandes, más trabajados y esperarse hasta completar todas las voces antes de entregar una noticia, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, razón por la cual recién cuando comienza a hablar Industrial Molinera con su abogado, aunque muy desacertadas las declaraciones, recién podemos ver la noticia del Porsche en medios más grandes y tradicionales. Pero hasta tanto, toda la gente ya le ha sacado memes, hay tiras cómicas, hay todo tipo de información. Entonces, yo creo que ahí también, por ejemplo, hay un jalón de orejas al periodismo, porque puede ser que no te hable el de Industrial Molinera hasta el día viernes que ya se les delineó mejor la mentira en el fondo, ¿no es cierto? Pero, porque así dejan ver, ¿no? Por no haber hablado enseguida, déjanle lugar a la duda, no me estoy refiriendo sino solamente a la percepción. Pero debieron haber tenido reportajes concretos ya sobre el tema, inclusive el momento en que salió esto a la luz pública, que fue gracias a las declaraciones del alcalde Álvarez, ¿no? Caroline, quiero agradecerte por el tiempo, una entrevista muy interesante. Espero seguir conversando en los próximos días contigo. Será siempre un placer, querido Jaime. Un saludo cariñoso para ti y para todo el equipo. Saludos para Cuenca también. Gracias a la doctora Caroline Ávila, experta en comunicación política, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo.